Tomen sus lugares, ya casi todos así lo hicieron. Y busquen en el libro de Jueces. Libro de Jueces, capítulo 2, y versículos 16 y 18, nada más. Libro de Jueces, capítulo 2, versículos 16 y 18. Si lo encontraron, lean en silencio, y si no, escuchen. Y Jehová levantó jueces que los librasen de mano de los que les despojaban. Y cuando Jehová les levantaba jueces, Jehová estaba con el juez y los libraba de mano de los enemigos todo el tiempo de aquel juez. Porque Jehová era movido a misericordia por sus gemidos a causa de los que los oprimían y afligían. Le he titulado al mensaje que les quiero presentar en este mediodía: los jueces o servidores son puestos por Dios. Repito, los jueces o servidores para su pueblo son puestos por Dios. Así que ser ministro, ser pastor o ser líder, para muchos es un deseo incontrolable y que luchan para hacerlo. Pero la Biblia dice que no es del que quiere, ni del que corre. Y si esto lo aprendieran tales corazones que anhelan tener obispado, que anhelan ser líderes, porque déjenme decirle que lo he visto a lo largo de mi recorrido pastoral, que ya son varias décadas, por cierto, cómo surgen los pleitos dentro de las congregaciones, porque se levanta alguien sintiéndose lidercillo, no líder, lidercillo, así. Ojalá y no suene tan feo como quizás lo esté diciendo, porque no son líderes, pero se las dan. No son llamados, pero pretenden ser los llamados y se imponen. Y por eso vemos en todo México y quizás en todo el mundo, no lo sé, mi contexto es México, cómo iglesias exitosas, crecientes, se empiezan a dividir en 2, en 3, en 4, en 5, en 6 grupos. Y aunque sean grupitos de 10 o 12 personas, o de 5 o de 6, se van siguiendo a su lidercillo. Por eso le he titulado al mensaje que quiero compartirles, fundamentado en los textos que hemos leído, que los jueces o ministros o servidores los puso Dios para bendecir a su pueblo. Es decir, los jueces o servidores para su pueblo son puestos por Dios. La Biblia es muy clara: no es del que quiere, no es del que lo desea, no es de quien lo anhela, no es del que corre, no es el que se desespera, no es el que se impone, es a quien Dios pone como líder y como ministro. Y como siempre acostumbro, quiero compartirles este mensaje en un párrafo. Y este mensaje es así, el de esta mañana, resumido: Dios llamó y puso a los jueces sobre su pueblo como expresión de su soberanía, gracia, amor y misericordia para liberarlos, proveerles de todo sustento y protegerles. Lo menos que debían hacer ellos era responderles con gratitud, con adoración y con servicio fiel. Ese es el sermón que les voy a dar, hermanos, en ciernes o en un párrafo. Se los vuelvo a repetir esta vez. Dios llamó y puso a los jueces sobre su pueblo como expresión de su soberanía, gracia, amor y misericordia para liberarlos, proveerles de todo sustento y protegerlos.
Lo menos que debían hacer ellos era responderles con gratitud, adoración y servicio fiel. Es exactamente lo que nos corresponde a usted y a mí, siendo que Dios puso a nuestro libertador, a nuestro juez de jueces, a nuestro rey de reyes y señor de señores, lo puso en la cruz para que usted y yo pudiéramos ser libres, pudiéramos ser sustentados, pudiéramos ser salvos y pudiéramos ser provistos de toda necesidad, porque Él siempre está con nosotros, como expresión de su amor, de su gracia, de su misericordia, de su soberanía. Lo menos que pudieran o deberían de haber hecho aquel pueblo y nosotros era responderle con gratitud, expresándole nuestro amor, nuestra obediencia y nuestro servicio fiel a quien, aquel que es digno de honra y de gloria. Por eso el título, los jueces o servidores fueron puestos por Dios ante su pueblo. El pueblo no los eligió, el pueblo no los buscó. Es más, no sabían ni a dónde estaba su izquierda o su derecha. Inmersos en su idolatría y en su rebeldía, su vida se volvió caos en una tierra que era tierra de bendición. Su vida se volvió privada de la libertad en una tierra que debería de ser de libertad absoluta y total. La bendición que Dios les había prometido a su pueblo Israel se volvió una maldición, no porque Dios la convirtió en maldición, sino porque ellos con su rebeldía, con su ingratitud, con su desobediencia, se alejaron de Dios y por lo consiguiente perdieron todo amparo, perdieron todo refugio, perdieron toda protección, perdieron todo sustento, de tal manera que decían, llorando y quejándose, sálvanos, Señor. Como leímos en el Salmo 80, recuerdan, haz resplandecer tu rostro sobre nosotros y seremos salvos. ¿Hasta cuándo vas a oír nuestra oración? No es que Dios esté sordo, no es que Dios no haya escuchado. Claramente, cuando Dios levanta a estos jueces, dice que Él era movido a misericordia al oír el gemido de ellos. ¿Alguien por ventura sabe cuántos jueces levantó Dios para su pueblo? Por eso hice la pregunta. Por lo menos algo nuevo les voy a enseñar. Levantó a 12. 6 mayores y 6 menores. Ahora, cuando digo menores no que eran muchachitos, no. Me estoy refiriendo al que tiempo en que ellos fungieron como tales fue menos tiempo. Los mayores fueron alrededor de 40 años, como el primer juez que Dios le levantó llamado Otoniel. Tengo la tentación de hacer un sermón sobre cada uno de esos jueces, pero ya veremos lo que Dios me diga, lo que Dios me inspire. 12 jueces, en un espacio aproximado de 300 a 350 años. Ahora bien, todos concuerdan que fueron 12. Personalmente, y los teólogos y me escucha un teólogo por lo menos, y me escucha un doctor en filosofía también, quizás me pueden señalar, pastor, te estás equivocando, porque personalmente yo digo que son 14. El 13, ¿quién sería? Elí. ¿Se acuerdan de Elí? Porque él juzgaba al pueblo también, no solamente era sacerdote. Y el que quedó en lugar de Elí, le doy un día al que me diga, ¿quién quedó en lugar de Elí? Samuel. El doctor iba a ser rápido porque su hijo se llama Samuel. Aunque Elí y Samuel no son considerados jueces, ellos fungieron como jueces. Ellos juzgaron. Y cuando Samuel oyó el clamor del pueblo, danos un rey, queremos ser como las demás naciones, Samuel lloraba. Y Dios le dijo, no llores,
no te desprecian a ti, me desprecian a mí. Y casi mi corazón se constriñe, porque justamente es lo que está pasando hoy en la iglesia de Dios, hermanos. Todo el mundo quiere ser pastor, todo el mundo quiere ser líder, pero nadie quiere servir. Nadie quiere esforzarse en hacer algo. Es más fácil irse al mundo, es más fácil ir a jugar, es más fácil cumplir con los deseos y designios del corazón y de la carne. Pero amados hermanos, ¿cómo esperar ser bendecidos? ¿Cómo esperar ser provistos y sustentados y ser librados de todo mal cuando nuestro corazón no se inclina a los pies del Señor? Cuando nuestra alma no se pone a los pies de Jesús. Cuando nuestra razón no acepta las indicaciones de nuestro Dios. ¿Cómo esperar ser bendecidos y prósperos, o prosperados como dicen algunos otros, en todo bien, cuando no queremos atender las indicaciones que Dios nos da? Precisamente nos las da para que nos vaya bien y nuestros días se alarguen y nos vaya bien en esa vida y seamos prósperos. Así dice la Biblia, no me lo estoy inventando. Y es que levanto esta pregunta: ¿cómo esperar ser bendecidos cuando nos comportamos así? Cuando vivimos así. Porque todo el mundo quiere ser bendecido, pero nadie quiere entregarse al Señor. Cuando digo entregarse, me quiero referir a rendirse, a hacer lo que Dios dice, a hacer lo que nos corresponde. ¿Se acuerdan que leímos los deberes cristianos? Díganme algunos de los deberes que leímos. Y si ustedes se dan cuenta, no hemos cumplido con ningún deber. Ni lo recuerdan. Ni lo recuerdan. ¿Mande? Fíjese qué tan hospitalitarios somos. Qué tan hospitalitario es el cristiano de hoy. ¿Cuántos quieren compartir su casa hoy? Una vez íbamos a tener no me acuerdo qué era, congreso de jóvenes, no me acuerdo de qué era. Y estaba yo buscando que hermanos alojaran hermanos en su casa. Y solo 2 o 3. Ninguno quiso. Y vino el hermano pastor: no vuelva a pedir eso, yo no meto a nadie en mi casa. Tal vez tenga razón, pero va en contra de lo que dice Dios. Porque ¿qué dice Dios? Que seamos hospedadores. Es el primero, ¿no? Que se menciona. Dice, porque algunos sin saberlo hospedaron a ángeles. ¿Usted quién es para decir yo no meto a nadie en mi casa? Está protegiendo lo suyo, pero está desobedeciendo a Dios. Me estoy refiriendo a aquel que confiesa que es cristiano, No me estoy refiriendo a alguien que no es cristiano. Que el amor sea sin fingimiento. Que nos ayudemos unos a otros. No quiero que suene a reproche ni nada, pero uno de ustedes me preguntó hoy llegando al culto que cómo nos iba y que quién estaba cocinando y quién estaba lavando la ropa. Y le dije, pues yo. Dice, ay, ninguno le ha ofrecido ayuda. Y no me lo dijo alguien que sabe mucho de Biblia. No me lo dijo alguien que sabe mucho de lo que es la vida cristiana. Es por cuestión de lógica. Y no estoy diciendo que vayan a ayudar a la casa. Por favor, que no suene como queja, que no suene como reproche. Estoy compartiendo lo que me dijeron en esta mañana. Porque cada quien vive la vida cristiana como mejor le parece. ¿Le suena parecido esto a aquella época? ¿Cómo se decía en aquella época? Cada uno hacía lo que bien le parecía. Y es justamente lo que está haciendo el cristiano de hoy en el siglo XXI. No es de extrañar que las iglesias otroras poderosas se estén desbaratando. No es de extrañar que muchos creyentes prefieran irse a la playa, prefieran irse a los 15 años, a la boda, a la piñata, y dejando el culto
o irse de viaje de placer. Yo no estoy diciendo que no se diviertan, yo no estoy diciendo que no viajen, yo no estoy diciendo que no hagan esto o el otro. Estoy diciendo, miremos hoy cómo nosotros los cristianos pretendemos vivir la vida cristiana ante la presencia de Dios. Y si usted le pregunta a alguien, ¿cómo está tu vida cristiana? ¿Usted qué va a decir? Bendecido. ¿De verdad bendecido? Insisto, no estoy regañando, no estoy reprochando, estoy hablando de sucesos que se viven hoy. Porque justamente como se vive hoy, pasó en aquella época. Miren, vamos a nuestro texto. Y Jehová levantó jueces que los librasen de mano de los que los despojaban. Hoy hay despojos en nuestro México. Hay despojos en nuestro México. Todos los días. Todos los días hay despojos en México. Hay secuestros, hay asesinatos, hay levantones. Y hasta legalmente el gobierno nos está quitando. ¿Sí o no? Ahora, yo no me voy a meter a juzgar o a decir esas cosas del gobierno, es mucho asunto. Lo único que estoy intentando llevarles a una situación que ya la Biblia nos marcó desde antemano, que ya la Biblia dijo, esto pasó así. ¿Cómo vamos a enfrentarlo? ¿Cómo vamos a vivir esa experiencia? ¿Cómo la vivió Israel? Con quejas, con lamentos, culpando a Dios mismo, cuando ellos fueron los responsables de haberle dado la espalda a su Dios. Leo el verso 18. Y cuando Jehová les levantaba jueces, ya vimos que para liberarlos, Jehová estaba ¿con quién? Jehová estaba con el juez. Vean sus Biblias. Y Jehová los libraba de mano de los enemigos todo el tiempo. O sea, aquel juez era un instrumento de liberación. Porque Jehová era movido, dice aquí, a misericordia por sus gemidos a causa de los que los oprimían y afligían. Quiero también decir, hermanos, que la palabra juez en este contexto bíblico no tiene nada que ver con los jueces de hoy día. El juez de la Biblia tenía la función de ser un instrumento en las manos de Dios para gobernar al pueblo. O sea, Dios gobernaba a través de este dirigente. Dios guiaba al pueblo a través de este dirigente, que la Biblia le llama juez, porque viene del término que quiere decir juzgar. Viene del término que quiere decir que se cumpla la ley. O sea, era el vigilante de que la ley, lo establecido, se cumpliera. O sea, no tiene nada que ver con la palabra juez de hoy día. ¿Sí me explico? Muy diferente. Y cuando dije que el Señor o que Dios puso jueces a su pueblo, era para expresar en primer lugar su soberanía. Es decir, Dios expresó su autoridad, su señorío como creador, su derecho de ser creador, su derecho de ser el dueño de todas las cosas. Y levantó a ese personaje para que su pueblo fuera liberado, para que su pueblo fuera provisto, para que su pueblo fuera dirigido, para que su pueblo no anduviera oprimido, sino viviendo en libertad. Así que quizás el acercamiento más de la palabra juez sería libertador, sería sustentador. Y como dije, Dios los llamó
Dios los puso y los respaldó, según vimos, soberanamente. No les preguntó al pueblo si lo querían. ¿Lo notaron? No les preguntó al pueblo si estaban dispuestos a tener un juez. Simplemente les dijo: aquí está esta persona para que los guíe, para que los libere, para que los dirija en todo que hacer, para que imparta justicia, para que los gobierne, para que no haya delitos que queden impunes, para que no haya nadie que se levante a oprimirlos. Aquí está esta persona, aquí está mi siervo, aquí está mi libertador. Tiene una connotación con el mesianazgo o con el término Mesías, que quiere decir libertador y sustentador. Entonces vemos claramente, hermanos, porque sucede lo mismo en la iglesia. No es de quien quiere ser ministro, no es de quien quiere ser pastor, no es de quien quiere y anhela estar puesto y encima de los demás. Es Dios quien los pone, es Dios quien los respalda, es Dios quien los sustenta, es Dios quien los llama. No tengo tiempo para hablar de todo eso, porque no estoy hablando precisamente del pastorado, sino de este personaje llamado juez, que lo establece Dios para dirigir, para gobernar, para liberar, para dirigir, para guiar, etcétera, a su amado pueblo, de tal manera que el pueblo no tuviera sin quien lo representara. ¿Sí me explico? Y dije soberanamente porque Dios llama a quien quiere Él llamar. De entre estos 12 o 14 que les mencioné, algunos no eran de buena reputación. Hubo un hombre que era asaltante, que era pandillero, si me permiten usar la expresión de la palabra. Era de la plebe, pues. Déjenme usar un término muy actual. Era ¿cómo le llaman estos pandilleros del Salvador? De los Mara, ¿no? De eso era. Fue un hombre llamado Jefté. Y para los hermanos que dicen que no, que la mujer se calle y que no diga nada y que esté quietecita, pues Dios llamó a una mujer llamada Débora también. Porque Dios es soberano. Él pone y Él quita también. Él sí hace realidad eso que decían anteriormente. ¿Se acuerdan que el pueblo quita y él? No, es Dios quien pone y es Dios quien quita, no es el pueblo. Es Dios quien pone y es Dios quien quita. Dios los llamó, hermanos, en su soberanía, pero para expresar su gracia, su misericordia y su amor. Dice que Él era movido. ¿Qué significa ser movido? Su corazón ¿cómo se llama? Se contraía. Es cuando usted, por ejemplo, va en la calle por ahí y ve una persona necesitada y usted siente que se le estruja algo y quizás extendió su mano para pedirle una moneda y usted le dijo no tengo y lo pasó de largo, pero de pronto usted siente la necesidad de regresarse y quizás rebuscar entre su cartera o su bolsillo, según sea el caso, y darle la moneda. No sé si estoy explicando lo que es mover, ser movido, conmoverse. A Dios le dolía ver a su pueblo que era afligido. A Dios le dolía su ser, que su pueblo fuera escarnecido, o sea, que la gente de alrededor, que los vecinos se burlaran de ellos. A Dios le dolía su ser al ver cómo los oprimían, cómo les despojaban, dice ahí la Biblia, ¿no? Les quitaban sus cosas, les quitaban sus bienes. No es porque el pueblo lo necesitara, hermanos, en el sentido de que lo merecieran. Porque ¿qué merecían? ¿Qué merecían siendo ingratos,
¿Qué merecían siendo infieles? ¿Qué merecían siendo rebeldes? Y con eso yo quiero que nos pongamos allí, hermanos. Porque le pedimos a Dios que nos bendiga, le pedimos a Dios que venga a hacer algo en nuestras vidas, como oímos en el testimonio. ¿Dónde estás, Señor? Y queremos que esté presente, y queremos que actúe, y queremos que provea, y queremos que nos libre de dolores y aflicciones. Porque ¿quién no quiere eso? Pero merecemos que Él venga e intervenga en nuestras vidas. Merecemos que Él venga a resolver nuestros asuntos. Merecemos que Él venga a sacarnos del hoyo en que nosotros mismos nos metimos. Porque, amados, ¿cuántas veces somos nosotros los que nos metemos en esos hoyos? Y a veces por tapar un hoyo chiquito abrimos uno más grande, porque lo queremos resolver según nuestra experiencia. Lo queremos resolver según nuestra forma de pensar. Lo queremos solucionar según nuestra forma de ver la vida, porque nos sabemos muy sabiondos, o pensamos que somos muy duchos y somos muy cocudos, muy inteligentes para resolver el conflicto. Ahí dice la Biblia que Dios se conmovía, se estrujaba por dentro. Quizás nuestra mente tan pequeñita no alcanza a entender esa compasión de Dios. Quizás nuestra mente tan limitada no alcanza a comprender cómo Dios, permítanme expresar de esta manera, se afligía por su pueblo. Dice que era movido al oír sus gemidos. Sí, el pueblo lo necesitaba, pero no lo merecía. Su amor, misericordia y gracia. Vamos a intentar definirlo muy rápido. ¿Qué es amor, hermano? Pues todo el mundo habla de amor. Todo el mundo me dice, mi nieta más chiquitita, abuelito, te amo. Y le pregunté, ¿por qué me amas? Porque me das mi cafecito, me dijo. ¿Qué es amor, hermanos? Rápido, definiciones rápidas. No quiero que se me duerman. Yo no soy un buen predicador, yo arrullo. Amor es dar, dice la hermana. Otra definición que ustedes entiendan por amor. ¿Qué es amor? ¿Qué es amar? La hermana dice dar. Nada más que díganmelo fuerte porque recuerden que ya mi oído está afectado. ¿Qué es amar? ¿Mande? Sí, ¿qué es amar al prójimo? Dice la hermana en una palabra, es dar. Yo creo que don Raúl me ama porque me trajo en esta mañana un racimo de plátano, manzana. Porque la mejor expresión de amar es dar, sin esperar recibir nada a cambio. No tengo tiempo para hablar del sacrificio y de la entrega, pero amor es dar. Hasta que duele, dicen algunos, ¿no? Cuando usted da, porque le duele es porque está dando mucho. Bueno, son definiciones personales de mucha gente. ¿Qué es misericordia? ¿Qué es misericordia? Dios puso soberanamente a estos personajes llamados jueces en el libro de los jueces para liberar a su pueblo, para expresar su amor, su gracia, su soberanía, su misericordia. Soberanía, pues ni siquiera dije, soberano es, hace lo que Él quiere, como quiere y cuando quiere y en donde quiere y con quien quiere. Eso es ser soberano. Amor es dar. ¿Qué misericordia? Justamente lo que dice, porque Dios se movía al ver el dolor de su pueblo.
Misericordia quiere decir, así literalmente el término es abrir el corazón en favor del miserable. La palabra miserable, del término que viene, no es un insulto, porque en nuestro idioma puede ser un insulto. No seas miserable, ¿no? Un insulto que puede traducirse como egoísta, como tacaño, como etcétera. Miserable es uno que no tiene nada. No me refiero a que no tiene nada físicamente. Miserable es uno que es desahuciado, que es despreciado, que es rechazado, porque no tiene nada, porque el color de su piel no le ayuda, que porque está enfermo, que porque... Ese es un miserable en el término de la Biblia. Y misericordia quiere decir abrir el corazón en favor de ese que es rechazado, de ese que es despreciado, de ese que es humillado, de ese que no tiene nada, justamente como estaba la nación de Israel, porque los habían saqueado, porque se burlaban de ellos, porque los humillaban, porque se reían de ellos. Y Dios abrió su corazón y dijo: les voy a poner a un libertador, les voy a poner a un Mesías. Ya ustedes van viendo el asunto, cómo Dios va reflejando la necesidad de que el pueblo necesita un libertador, necesita un guiador, necesita un sustentador. Y estos jueces son un símbolo o una figura del liberador puesto por Dios para salvar al mundo. Porque Dios puso a estos jueces para liberarlos en primer lugar, para defenderlos, para guiarlos, para sustentarles en sus necesidades, para evitar que la gente se burlara de ellos, para evitar que los señalaran con el dedo. Los llamó, puso y respaldó para brindar ese cuidado y esa protección tan necesaria para aquel que es pisoteado, que es despreciado y que es ninguneado. Para eso Dios puso a estos jueces. Pero no los puso porque el pueblo los mereciera, sino porque su corazón fue movido a hacer algo por ellos. Con razón el profeta Isaías más tarde diría que no se ha agravado el oído de Dios para oír, ni se ha cortado su mano para salvar. Y con mayor razón el juez de jueces, Jesús de Nazaret, dijo: yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Y con razón los apóstoles dijeron: hay que echar toda ansiedad y toda angustia sobre Él, porque Él tiene cuidado de nosotros. Lo dijo el apóstol Pedro concretamente. Dios en su gracia nos tiene con vida. En el testimonio oímos que por su misericordia no hemos sido consumidos, que así lo dijo el profeta Jeremías. Por las misericordias de Jehová no hemos sido consumidos, porque nuevas son cada mañana, grande es su fidelidad. Dios en su gracia, en su amor y en su misericordia se conmovió al ver el dolor de su pueblo, la situación de su pueblo, la vivencia de su angustia. Y para ir terminando, hermanos, este monólogo, yo me pregunto y les pregunto a ustedes: ¿qué sentirá el corazón de Dios al verlo a usted, que profesa fe en Él, que le canta: yo quiero más de ti, o cantaré de tu amor por siempre? Pero que una vez que salgamos de la reunión, nos olvidamos de Él como nuestro Creador, como nuestro sustentador, como nuestro protector, como nuestro libertador, como nuestro todo. Por eso las iglesias están desapareciendo, hermanos. Por eso las iglesias se están dividiendo.
Por eso el creyente está dejando de asistir a los cultos y prefiere tener tiempo para todo, menos para estar sirviendo fielmente a aquel que lo dio todo para cambiarle su vida, para cambiarle su manera de vivir. Me estoy refiriendo que nosotros los creyentes que decimos que amamos y que tememos a Dios y que le prometemos una y mil cosas, especialmente cuando estamos en apuros, nos olvidamos de Él en aras de llenar nuestros placeres, disfrutar nuestra comodidad sin importarnos lo que suceda, tomando la actitud de aquellos que dicen: total, el mundo ya se va a acabar, hay que chupar, hay que chupar, hay que chupar. O cayendo en actitudes como aquellos que dicen: bueno, si todo lo dispone Dios porque Él es soberano, pues ¿para qué me preocupo? Porque hay muchos creyentes que me han dicho eso. ¿Y a dónde queda entonces la exhortación de la palabra? ¿Cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? El hecho de que Dios puso a estos personajes por amor y misericordia a su pueblo no significó de que ellos no tuvieran que vivir consecuencias de sus actos. Tuvieron que vivir la angustia hasta el día de hoy. Ahí están inmersos en guerra. Y desde que usted nació, así tenga 60, 70, 80 años, usted no ha parado de oír que Israel está en guerra. Porque finalmente así decidió vivir Israel, cuando pudo haber vivido en la paz de su Dios, cuando pudo haber disfrutado de la provisión de su Dios. Por eso Jesús lloró. Y yo me pregunto, ¿seguirá llorando en el día de hoy? Jesús lloró cuando dijo: Jerusalén, Jerusalén, tú que matas y apedreas a los profetas. Oh, si tú hubieras sabido el día de tu visitación. Y no porque no estuvieran informados, sino simple y sencillamente no lo creyeron. ¿Y cuánto nos sucede hoy a los cristianos como les sucedió a aquellos? Y me pregunto y les pregunto, y con eso termino: ¿seguirá el Señor llorando al ver nuestra actitud y al ver nuestro quehacer como creyentes? ¿O movido a misericordia nos levantará en su gracia palabra suya que nos haga decir: necesitamos volver a sus pies? Amén.